Bueno, quiero presentarles a una persona que se suma a nuestra mesa de análisis, que es José Luis San Pedro Escolar. Él es miembro de la Real Academia de, lo digo bien, Heráldica y Genealogía. Efectivamente. Le hemos invitado porque queremos hablar sobre la supresión de los títulos nobiliarios. Sabemos que en la Ley de Memoria Democrática se van a suprimir varios títulos nobiliarios. ¿Eso, desde el punto de vista jurídico, es adecuado? Y luego, desde el punto de vista moral, ¿cuál es su valoración? Tenemos poco tiempo, pero trataremos de resumir. La Ley de la Memoria Democrática tiene un grave defecto, el apellido. La Ley de la Memoria, en cuanto se le pone un calificativo, ya la memoria empieza a ser trucada. No es lo peor, ni mucho menos, la desaparición de los títulos nobiliarios, de algunos títulos nobiliarios, y eso hace que la ley en sí misma sea incoherente. Se declara ilícito, ilegítimo el régimen de Franco, pero sin embargo, algunos de los títulos que ha dado Franco sí se mantienen. Ya sé, el Marquesado de Ramón y Cajal, el Condado de Maeztu. Entonces, eso es incoherente. Claro. O es ilegítimo o es en parte legítimo. En fin, creo que además esto daña mucho el concepto de la institución del título nobiliario en España. Es un remanente del antiguo régimen, del ancien régime, cuando no había constitución, y entonces el rey tenía la facultad de premiar a sus leales, a los científicos, a los militares, a quien fuere. Sí. Un premio solo se puede quitar porque se haya hecho algo malo, estamos pasando del derecho premial al derecho penal. Y aquí se están dictando normas penales porque se está privando de un premio, se están dictando normas penales al quitarle a una familia o a un personaje post-mortem un título nobiliario. Sin haber actuado de manera incorrecta. Exactamente. Bien, entonces todo parte de la calificación del régimen de Franco como un régimen ilegítimo. Pero si el régimen de Franco es un régimen ilegítimo y por lo tanto los títulos otorgados en la época de Franco son ilegítimos, los puestos de catedrático, por ejemplo, son ilegítimos. Y el resto de las condecoraciones, los nombres. ¿Y el sistema legal? Todo. Y la 11. Todo. La 11. La 11. La ley de expropiación 53, que sigue en vigor. Exacto. Todo. Es la paga de julio. Es una ley absurda. La paga el 18 de julio, exacto. Las extras. Es una ley totalmente absurda. La seguridad social, todo se podía decir. Entonces, no tiene sentido. La ley en sí misma no tiene sentido. Y esta parte, en particular, menos todavía. No se puede privar a la gente. Es lo mismo que se hizo en Nuremberg. Se estuvo condenando a gente por delitos que se habían tipificado a posteriori. Claro. Eso, jurídicamente, insostenible. Nadie quiere decir, ni muchísimo menos, que las personas implicadas en Nuremberg fuesen hermanas de la caridad. Claro. Pero no se puede condenar jurídicamente a alguien por un delito que se ha creado, que se ha tipificado a posteriori de cometido. Y esto es lo que se está haciendo ahora. De todas maneras, estamos hablando, en realidad, porque el título nobiliario es un honor, pero nada más, ¿no? No tiene ningún privilegio. Evidentemente ninguno. Además, y luego, José Luis, hay una cosa que es que hay dos condados que acaban de suprimir, que se van a suprimir con esta ley, que son el condado de Iturmendi y el condado de Rodríguez de Valcárcel, que a los presidentes de las Cortes, los últimos presidentes de las Cortes del franquismo, que don Juan Carlos ahí no hizo sino retomar la tradición de sus antepasados, que era conceder un título de conde al presidente de las Cortes que proclamaba un rey, que se hizo con Alfonso XIII y mucho antes también, ¿no? Hay muchas cosas que... Es decir... se está tratando también de atacar muy mucho el proceso histórico de la transición, porque los actos jurídicos y administrativos, pasados unos años, devienen totalmente firmes. Entonces, no ya la concesión de un título, la transmisión de ese título, la sucesión, la rehabilitación, todo eso, pasados unos años, no se puede atacar sin romper exactamente el sistema jurídico. Entonces, cuando don Juan Carlos crea un título o cuando admite la sucesión de un título entre segunda o en tercera sucesión, se está yendo contra una figura de la seguridad jurídica que nos defiende a todos los ciudadanos. ¿Usted cree que esto, si finalmente se aprueba, que me temo que se aprobará, va a acabar en los tribunales? Podría acabar en los tribunales. Lo que pasa es que iba a ser difícil, porque claro, la ley dice que, la Constitución dice que el rey tiene la posibilidad de dar títulos de acuerdo a las leyes. En el momento que hay una ley que ataca directamente a ciertos títulos nobiliarios por su nombre y apellidos, pues iba a ser muy difícil que los tribunales se ganase. Aquí habría que reclamar a quien ha prometido abolir esa ley el día que tenga el poder, que haga verdaderamente esa maniobra y que declare abolida esa ley.
tenemos experiencias de que eso no se ha hecho en otros casos. Pero si se hiciera, ¿esos títulos regresarían? Sí, deberían, claro. Si se anula la ley, se anulan sus consecuencias. Claro. ¿Y esto puede afectar a las asociaciones nobiliarias, como por ejemplo a la Real Asociación de Hidalgos de España? O sea, ¿va a meter mano también en las asociaciones nobiliarias o simplemente a título personal? No, son temas diferentes. Son temas diferentes. La Asociación de Hidalgos hace alusión a una institución que es la hidalguía. Que sí, no... es que yo soy parte de esa asociación. Lo digo por si acaso nos puede afectar. No se refiere a concesiones hechas por Franco ni por su régimen, ni por Juan Carlos durante la vigencia totalmente alterada y prostituida del franquismo hasta los años en los que se trata de hacer luchadores por la democracia a los etarras. Porque es de lo que se trata. Claro, exacto. Señor San Pedro, ¿cómo interpreta usted esta decisión? ¿A cuento de qué viene? Es difícil, a mí no me cabe en la cabeza darle una explicación lógica. Una explicación ilógica sería el sacar a relucir ahora a los fantasmas de la historia de España desde épocas inmemoriales, porque claro, ley de la memoria democrática. Entonces vamos a atacar también la figura de Fernando VII, la de Felipe II, que no era nada de demócrata, que yo sepa, claro, ni la de Recaredo, ni Sisebuto. Entonces, ¿Y qué me dice del Cid? Claro, todo eso. Es que además por esas reglas de tres, con la confesionalidad del Estado y todo eso, podemos convertir en parques temáticos la Catedral de Burgos y la de León, ¿no? De Al-Ándalus no se habla nada, ¿no? De la memoria democrática de Al-Ándalus, ¿no? Y la memoria democrática en la Segunda República, decir que era democrática gran parte de la actuación de la Segunda República, empezando por el Frente Popular, pues no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que se trata, en última instancia y sobre todo, de acabar con la legitimación de la situación actual de la transición, a través de la transición, y atacar en su fundamento la propia Constitución del 78. Lo que pasa es que legalmente no sé cómo se hace eso, porque políticamente uno puede criticar lo que quiera y no sentirse cómodo con la transición, pero si uno pone una voladura jurídica en la transición, está volándolo todo. Pero el objetivo puede ser un proceso constituyente. Es decir, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Borrón y cuenta nueva? Es lo que quieren. Vale. Y entonces los que tienen plaza en propiedad en la administración pública lo dejan de tenerla y vuelven a presentarse. Las carreteras las volvemos a hacer. ¿Cómo se hace esto? Están creando una idea, un modus de pensar que dice que es malo todo lo que atañe al régimen de Franco. Entonces, y se está creando la figura jurídica de penar, multar y poner otro tipo de sanciones a quien defienda o quien diga favorablemente algo de Franco o de su régimen. Eso, lo primero que es anticonstitucional, va contra el derecho de expresión, totalmente. Entonces, a partir de ahí, toda esa ley no tiene ningún sentido. La ley, yo creo que es anticonstitucional, no sé si se intentará o no se intentará el ir al constitucional contra Y luego, volviendo también, también hay que decir que dio una señal de aviso al sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, porque el traslado de los restos de Franco fue al menos formalmente, fue una voluntad expresa de don Juan Carlos, vamos. Es decir, lo que se hace es cuestionar la figura del primer don Juan Carlos. El único decreto de Juan Carlos firmado como Yo el Rey. Yo el Rey, que es la firma tradicional del rey de España, que fue la única vez que la utilizó. Eso es. Y la motivación que se dio a ese traslado de restos en contra de la voluntad expresa de la familia del interesado. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Eso en el resto de Europa ha habido muchos casos ya en que se ha alterado el resultado de una actuación administrativa de esa índole. Aquí no sé en qué acabará todo esto, pero... No, eso fue el Supremo y se perdió, para mí, incomprensiblemente. Sí, pero... Tito sigue en su mausoleo en Belgrado, que se llama el Jardín de las Flores. Y Napoleón también. Y de Lenin sigue en el mausoleo de Moscú. Pues en fin, Tito, que fue contemporáneo de Franco y mucho más sanguinario, vamos. Está clarísimo. Hay muchas cosas, por ejemplo, el argumento de que no podía el erario mantener la sepultura de Franco porque era antidemocrática, ahora está en una sepultura también pública. Luego está manteniendo el erario el sepulcro de Franco y de su mujer. ¿Dónde está la lógica interna de ese asunto? Porque las sepulturas del Estado son de patrimonio nacional también. Patrimonio del Estado ahora. De se cambió estrictamente de patrimonio nacional a patrimonio del Estado. Pero la seguridad y el mantenimiento de esa figura es ahora mismo un asunto público. José Luis San Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pepe, gracias también. Un abrazo.